Despertar político. No podemos dejar de expresarnos sobre la retirada o la huida por la izquierda del señor Guillermo Moreno del gobierno dominicano. Del apoyo fundamental al presidente de la República, Luis Abinader. El señor Guillermo Moreno ha establecido que su alianza se acabó el 19 de mayo, el mismo día de las elecciones, a las 10 de la noche. Y uno se pregunta, ¿y si él hubiese ganado la senaduría del distrito, él también hubiese roto el pacto? Para que ustedes vean estos oportunistas, estos mediocres, estos asaltantes de puestos públicos. Ese señor quería ir a asaltar el cargo de senador para que los PRMistas llegaran al poder. Y es una muestra, es otro ejemplo a las cúpulas de esos partidos. Estaban equivocados, se equivocaron. Ustedes se equivocaron. Entiéndanlo. Que ustedes no son los todopoderosos. A veces la base de ese partido o de esos partidos tiene razón. Quitar a Faride de ahí para poner este tránsfuga, a este oportunista, que no me arrepiento de haber apoyado a Omar Fernández en contra de este oportunista, porque yo sabía muy bien a qué iba. Lo primero es que la campaña bestial y despiadada que hizo el ministerio, el gobierno dominicano con todos los ministerios para imponer a este señor como candidato y tratarle de ganarle a Omar Fernández fue una cosa increíble. Solo por la gula del propio presidente de la República en ir en la boleta o en la casilla de Alianza País. Pero ahí tienen los PRMistas. Ahí tienen los PRMistas. Este es el pago de este tránsfuga que sale cada 4 años. Hubiese ganado y tampoco ni siente ni padece. Lo mismo que pasó con Jochi Vicente, que le faltaba el respeto a todo el mundo allí. A todo el mundo, porque llevar a gente sin compromiso social, sin compromiso de solidaridad, sin compromiso partidario, estos son los resultados. Presidente se equivocó en su decisión de imponer a este señor como candidato a senador. Fue un error. Primero perdió las elecciones, el PRM perdió la plaza y ahora este señor se tira del barco cuando el gobierno necesita más y más defensa. Voces como esa, pero él se tira del barco después que utilizaron todos los recursos del Estado para tratarlo de imponer como candidato a senador. Yo puedo entender las razones por las que el presidente Abinader inicialmente quiso hacer la alianza, además de estar en la boleta de Alianza País. No es un secreto para nadie que los partidos suelen querer estar en la mayor cantidad de boletas, de casillas en la boleta presidencial. ¿Por qué? Porque eso crea un efecto visual que termina influyendo en la psiquis del votante. Cuando usted ve que hay 200 casillas y más del 80% tienen la misma cara, el dominicano tiene una forma de votar que vota por el que cree que va a ganar. Y generalmente donde hay más rostros, la gente de una manera inconsciente termina votando por eso. Está eso y están los votos cautivos que tiene Alianza País, que dicho sea de paso, en estas últimas elecciones tuvieron una merma considerable cuando tú la comparas con las 2 elecciones anteriores. Pero yo recuerdo que incluso la misma promoción con la que inició Guillermo Moreno, yo no sé si ustedes recuerdan, él saca un video donde él aparecía de la nada y volvía y reaparecía, porque lo que se estaba diciendo es que él era como una chichigua que aparecía solamente en los tiempos de elecciones. Y él hizo como una especie de broma con un anuncio parodiando esa situación. Entonces yo no sé por qué la gente se sorprende de que él ahora le saque los pies al PRM, porque ese ha sido su forma de hacer política. Si a eso se le puede llamar hacer política. Pero a los partidos mayoritarios está buenísimo que le pase. Muy bueno que le pase. Porque a los partidos mayoritarios le encanta buscar extrapartidos. Le encanta buscar técnicos supuestamente impolutos. Le encanta buscar personas de la mal llamada sociedad civil, que son sociedad civil, pero no se fajan a buscar un voto, pero son los primeros que cobran y los primeros que le va bien en los gobiernos. A Guillermo Moreno, en teoría, le fue mal,
le fue mal porque no ganó la senaduría y que uno sepa, no tiene gente a lo interno del gobierno. Pero esto es una muestra más de que los partidos, cada vez que se ponen a apoyar extrapartidos, a darle demasiado poder a gente que no tiene un nexo con el partido, termina metido en un berenjenal. ¿Cuál es el modus operandi del señor Guillermo Moreno, alias Mario Bro? ¿Cuál es el modus que este hombre toda su vida le ha demostrado a la clase política de este país como también a la población? Este señor fue fiscal por Leonel Fernández. Después se le vira a Leonel y su buque insignia era que Leonel era un corrupto. Y el hombre corrupción para crecer a nivel electoral. Después siguió vendiéndose, apoyando para que su partido y su familia tenga privilegios, que lo hemos observado viajando fuera del país porque su hijo no está aquí y viviendo como un príncipe de la doble moral. Porque Guillermo Moreno es una doble moral completa a este país. Y que el PRM, Luis Rodolfo Abinader Corona, es un partido que no coge consejo. A ustedes se les dijo que no podían darle la oportunidad a este actor funesto de la República Dominicana. Farideh Raful, con todo el problema que tenía, mi parecer, Giovanni Morillo, en el proceso electoral pasado, quedaba mejor parada que este Mario Bro. Sin temor a equivocarme, hoy, pongan su barba en remojo, PRMista, porque le puede salir muy caro su accionar de darles prebendas, de darle puesto a aliados que al final le van a sacar las uñas. Eso es la triste realidad que hoy vive la República Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno con esta decisión de apoyar a un político fracasado en la República Dominicana. Buenos días, José Ariel. Buenos días a mis compañeros de cabinas y a todos los televidentes, así como a todos los que nos sintonizan a través de las distintas redes sociales. Veo que la discusión está muy buena con ustedes sobre Guillermo Moreno. Yo no tengo que hacer una apología a Guillermo, para mí eso fue un riesgo calculado del PRM. Buenos días, Rodney. Buenos días, estimados compañeros. Cuando vi la noticia de Guillermo Moreno, nosotros sabíamos desde el primer momento que Guillermo Moreno, no tanto como él lo puso así, porque él dijo que la alianza se terminó el mismo día de las elecciones. O sea, él no dijo ni siquiera el día siguiente, él dijo el mismo día. Y todos sabíamos que esa alianza no iba a durar mucho porque lo que estaba haciendo el PRM era llevando un opositor al Senado, o pretendía, no se le dio, porque Guillermo en la misma campaña arremetió contra el gobierno que era su aliado, realizando unos spots publicitarios que más que propuestas hacían críticas directas, porque hay que ser coherente. Si yo soy tu aliado, Abril, y hay algo que de alguna manera yo entiendo que debe mejorar, que va bajo tu responsabilidad, yo tengo que moderarlo, ¿verdad? Porque está lo políticamente correcto. Pues el hombre metió una publicidad en el Congreso con respecto a la seguridad ciudadana tremenda. Ahí él empezó a dar señales de que inmediatamente pasara las elecciones, él no le merecía ninguna lealtad a este gobierno. Ahora bien, yo quiero saber ¿qué va a hacer Guillermo Moreno de cara al proceso electoral del año 2028? Porque hay que enumerarle. Se le dividió el partido. Ya ni el local que tenían ahí, la 27 lo tiene. Se quedó Opción Democrática con él. Ha sido un crítico férreo contra el Partido de la Liberación Dominicana. O sea que para allá, a nivel de alianza, en ningún nivel puede mirar si quiere ser coherente. Es un enemigo de Leonel Fernández Reina, a pesar de sus vínculos en el pasado, ¿verdad? Que fue quien le dio la oportunidad en su primer gobierno de hacerlo fiscal y todo lo demás. Y ahora rompe de manera poco elegante con el Partido Revolucionario Moderno, que se la jugó tanto con él, que sin querer le dio un protagonismo y una dimensión y prácticamente le financió lo que a cualquier político le cuesta muchísimo tiempo y dinero, que es reconocimiento a nivel nacional, como se le dio a la figura de Omar Fernández. ¿Por qué? Porque fue una campaña que acaparó la atención del país, porque a nivel presidencial estaba todo decidido.
En la calle no había dinero por el proceso de las elecciones presidenciales, lo que motorizó prácticamente esa economía natural que se da en los procesos electorales fue a nivel congresual y la del Distrito Nacional. Entonces Guillermo Moreno no tiene capacidad de alianza con ningún partido mayoritario, y nosotros sabemos lo que pasa en este país cuando un partido minoritario decide hacerlo todo, y más con la impopularidad que hay que destacar, le generó esa campaña a campaña Guillermo Moreno, porque también se victimizó a Omar. O sea, lo que estamos viendo, discúlpeme, señor coordinador, que Guillermo Moreno está destinado, si no en el 28, y no quiero ser profeta, en el año 2032 a desaparecer como partido, a perder su personería jurídica, porque él como figura política ahora mismo es uno de los más impopulares. Yo nunca me sorprendí con esta decisión que él está tomando ahora. Yo realmente la esperaba. Lo único que no le esperaba tan rápido. Ni así. Ni así. Por eso que yo digo que era un riesgo calculado. Mira una cosa. No, pero espérate. Todo el mundo sabía es que en la política tú no puedes estar jugando a riesgo calculado. Usted se desprendió de una curul del Senado de la República. En el Senado de la República, en el Distrito Nacional. Y este señor que no tiene vergüenza, porque fue y pactó con el PRM. Pactó con Hipólito Mejía, se sentó a jugar dominó con Hipólito Mejía. ¿O se nos olvidó esa parte? La campaña. Porque, o sea, ¿dónde él nace? ¿Dónde él nace? Él nace a raíz de el enfrentamiento que tiene con Leonel Fernández por el tema Narcisazo y Balaguer y otros temas de corrupción. Y ahí ganó mucha popularidad. Ahí él gana un poco de popularidad. Se retira del gobierno, pero sigue criticando a Hipólito Mejía. Siguió criticando al PRD, siguió criticando a todo el mundo, porque Hipólito no persiguió a Guillermo Moreno. Porque Hipólito no persiguió a Leonel Fernández o no persiguió el crimen de Narcisazo, que era la parte donde él más destacaba, que era porque él se había dividido, número uno. Pero siguió criticando a Leonel Fernández, a Danilo Medina, los gobiernos del PRD. O sea, él marcaba la diferencia. Pero ustedes saben lo que pasa, que es un vago político. Es un vago. Es un oportunista. Sale cada 4 años. Oye, es un oportunista. No es que sale cada 4 años. Es que no están mostrando una alternativa de poder porque no creen en eso. No andan de barrio en barrio, de campo en campo, palpando las necesidades. No andan ayudando a nadie. No andan proponiendo nada. Estos son de los oportunistas que quieren alzarse con el santo y la limosna en política, en detrimento de los que trabajan. Usted sabe los PRMistas que trabajaron por Faride para que Faride fuera senadora, diputada primero y luego senadora, jugándosela. Usted puede decir lo que usted quiera de Faride. Usted puede decir lo que usted quiera, que tenía un discurso aguerrido. Bueno, pero se la jugó. Construyó una marca en el distrito cuando el PRM no tenía nada. Construyó una historia. Construyó un nombre en el Distrito Nacional. Andaba por los barrios, andaba por los callejones, andaba por los clubes, por la junta de vecinos. Es decir, construyó hizo un trabajo político. A diferencia de este oportunista, de este oportunista, trepador, gavillero, político. Sí, entonces el presidente, con su gula, avaricia y codicia, porque hay que decirlo así, quería ir en la casilla de Alianza País. Y él, como trepador y oportunista al fin, llega al pacto político electoral con el presidente de la República. Finalmente, ¿qué ocurrió? Bueno, los PRMistas no se sentían, porque la cúpula fue que impuso la voluntad del presidente de la República. ¿Ustedes creen que el lacayo del presidente de la Cámara de Diputados, el esclavo Alfredo Pacheco, estaba conforme con la candidatura a senador del distrito? No, porque él tenía méritos también. Es que si no es Faride, podía ser Pacheco.
Eso es verdad. Si no era Faride, podía ser otro cualquier compañero. ¿Qué hizo el PRM? Le entregó la plaza a Guillermo Moreno con el problema. Señores, pero recuerden a Faride en el Senado de la República diciendo yo soy la candidata todavía. Y el gobierno montó Twitter. una campaña de descrédito contra Farideh Raful. Los PRMistas montaron una campaña de descrédito contra Faride para entregarle la candidatura a este tránsfuga político. A este tránsfuga. Y hoy, lamentablemente, la figura de Faride está mermada porque la llevan a un cargo controversial. La llevaron a un cargo controversial o para que se salve o para que se joda. Es producto de esa ecuación política o político-electoral. Y estos tránsfugas, hay que decirles siempre la verdad. No le resuelven un problema a nadie. No han planteado una solución de ningún problema, palpando la realidad. Pero señores, yo en campaña electoral, en campaña política, andando con el regidor Alfredo Lois, en Villa Francisca, me pegan unas personas ahí. Me dice, yo quiero llevarlo donde una señora. Y cuando me llevan donde esa señora estaba en silla de ruedas, no sé si murió. Me dice, esa es la tía de Guillermo Moreno. Wow. En Villa Francisca. No viene ni por aquí. En Villa Francisca, estoy hablando, yo lo subí en mi cuenta de Twitter y en mi cuenta de Instagram. El candidato a senador del distrito, no había forma de que gane. Le podían poner a Chochueca, y no di que Omar, a Chochueca y le ganaba las elecciones, porque el PRMista no. Señores, pero los PRMistas votan en contra de él. Hay un elemento. O sea, los que votaron por Luis, un de orden ahí, hermano Morillo, en el Distrito Nacional ganó Luis Abinader y en la boleta de la senaduría ganó Omar. O sea que ni los que votaron por Omar del PRM votaron por Leonel, ni los que votaron por Luis votaron por Guillermo. Esa fue la realidad en el distrito. Como los senadores del PRM tenían una celebración, los senadores del PRM, porque ganó mal. Hay un elemento importante y es un mensaje a las cúpulas de los partidos políticos que muchas veces no escuchan a las bases. La imposición de Guillermo Moreno fue un mensaje funesto a la plataforma Partido Revolucionario Moderno. Las bases no querían a Guillermo Moreno. Pero ¿qué hicieron esas cúpulas? Imponer a Farideh Raful. Digo, destruir la imagen de Farideh Raful. Al punto que Farideh salió con su padre, que es un símbolo de ese partido, en una rueda de prensa. Ustedes lo recuerdan, Solita. Abril. Sí salió, porque ella sabía que la historia del PRM en el distrito no era la misma si el aspirante era de ese partido. Al punto que, como dice Ronnie, nosotros encontramos muchos PRMistas de la base que me decían, Giovanni, votaré a nivel presidencial por Luis Rodolfo Abinader Corona, pero como senador Omar Fernández. Nosotros hicimos muchos análisis, la gente del PRM se molestaron y el tiempo nos dio la razón. Y hoy, Mario Bro, así mismo como le sacó la alfombra a Leonel Fernández, después que lo hizo fiscal, con todo el problema que tuvo, porque un señor que donde llega es problema por todos los lados, hoy le hace una jugada funesta al PRM. Cuando el gobierno necesita defensa de gente como él, porque por lo menos él se ha creído o han crecido en la figura, han hecho crecer la figura de él como una persona. No, el paradigma de la honestidad. El paradigma de la honestidad. Entonces, ahora, señor, ustedes saben el dinero que se gastó para imponer este señor. Bueno, al punto, Linares, que David Collado lo juramentó. Sí. Todos los presidenciales le levantaron la mano. Pero yo se lo dije, cuando hablamos de ese tema, creo que fue antes de ayer, yo se lo dije. El PRM, yo escribí un artículo en ese momento, lo que hizo fue afilar cuchillo para su propia garganta, porque fue tanto lo que hizo para tratar de imponer a este señor, que tal y como dice Ronnie, el ganancioso de este proceso fue Omar Fernández, porque aunque hubiese perdido, hubiese ganado, porque si tú pierdes contra el poder, perdiste contra el poder, pero si tú le ganas al poder, le ganaste al poder. Y que se preparen, porque esta es una de las excepciones que tiene el PRM. Cuando el PRM salga del poder, anoten la fecha y la hora,
todos esos tránsfugas que están con ellos ahí. Usted verá a Robertico Salcedo, pero tú sabes lo que dice el padre de ese muchacho. En un artículo antes de ayer que lo escuché. Óyeme una cosa. El papá de ese muchacho dijo, pero es que Robertico no fue nunca PLDista. Ay, Dios mío. Oye, Ay, Dios mío. y llegaron Roberto Salcedo, porque miren, Se habló hasta que él iba a ser diputado. En el decía, PLD se decía. decía yo Santaella, que los pueblos que no conocen su historia están obligados a repetirla. Y parece que al PRM le está ocurriendo lo mismo. En el distrito. En el año 2002, cuando le impiden a Nasir Atala llegar al poder, a la senaduría, que era el candidato más potable que tenía el Distrito Nacional, hicieron una jugada con Atuey de que Nasir no tenía los 5 años reglamentarios. Ay, sí. Es una locura, que después en el tiempo se terminaron dando cuenta que se equivocaron. Bueno, pues ahí con Nasir le impidieron a Nasir ser el candidato a senador del distrito y que porque no tenía 5 años. Pero era una jugada del PRM. Pero le echaron la culpa a Atuey, que fue el que tomó la decisión como presidente del partido de imponer la sanción. Prácticamente le estaban ofreciendo una diputación, Nasir no la quiso. Bueno, en definitiva, en ese año se produce una convención para buscar el sustituto de Nasir. Y entonces surge Narri, José Antonio Narri, y un chivato de baja ralea de la izquierda. Bueno, en definitiva, José Antonio Narri, se lo pegan a Atuey. No es el candidato de Atuey, como Atuey había tomado la decisión de impedir que Nasir Atala pero era una decisión del propio PPH a lo interno, que no lo querían como senador, porque temían a que fuera presidente, candidato a presidente. Toda esa locura, igual como lo hicieron con Peggy, igual como esto, como aquello. Bien. Entonces, finalmente, el chivato de baja ralea gana la candidatura a senador en el 2002. Y ese chivato de baja ralea lo llevan como carne, como carnada, como punta de lanza, hasta que le entregan la candidatura o le entregan la senaduría a José Tomás Pérez en una negociación a José Tomás Pérez, y le quitan la sindicatura a Peggy Cabral con la traición de Johnny Ventura a la cabeza. Ese Johnny Ventura que terminó en la Fuerza del Pueblo no apoya a Peggy Cabral, apoyó al señor Roberto Salcedo. Traicionaron a doña Peggy Cabral, porque también no querían que Peggy fuera ninguna mujer ahí. A ver, la destruyeron. Comenzaron con la destrucción de doña Peggy ahí en el 2002. Esa es la historia. Y le entregaron la senaduría y la sindicatura. Al contrario, lo mismo que hizo el PRM hoy con este tránsfuga. Por eso vuelvo a George Santaella. Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. El PRM repitió la historia con un tránsfuga. Al final de la jornada, ¿qué ocurrió? Roberto Salcedo se reelige en el 2010, y de qué forma en el 2006, y de qué forma, y en el 2010 también lo hace, de qué forma. Llega, pero señores, utilizando todos los recursos del Estado contra Pacheco en el 2006. En el 2006, ese Roberto Salcedo, utilizando todos los recursos del PLD, derrotaron al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Una de las campañas bestiales más aguerridas contra Alfredo Pacheco. Yo estuve con él ahí. Y en el 2010 también estuve con él, apoyándolo. Y las 2 veces Roberto le ganó la sindicatura por la utilización de los recursos del Estado, el gobierno, el PLD. Y hoy este tránsfuga dice, hoy el gobierno premia este tránsfuga. Mañana cuando Luis salga del poder, El primero que se va. los primeros que arrancan son ellos, al igual que el otro tránsfuga de Morrison. Anoten la fecha y la hora, guarden este programa, porque yo lo que soy es político. Abril. A mí lo que yo quisiera saber en todo esto Se es va. cuál es la dema que le tienen a Farideh Raful.
porque tal y como tú dijiste, le montaron una campaña bestial que venía desde lo interno del Partido Revolucionario Moderno, como pasa en todos los gobiernos. Por si usted no lo sabía, cada vez que usted ve que le dan un funcionario, busque lo que fue otro del mismo gobierno que le dio, y eso pasa en todos, sin importar el color. Pero recuerda que cuando se estaban repartiendo el tema de la dirección ejecutiva, inicialmente, no sé en qué habrá quedado, dejaron a Tony Raful fuera, que eso fue un escándalo, porque una persona de esa categoría que no quedara dentro de la dirección ejecutiva del partido, eso fue un escándalo mayúsculo. Pero al hermano, que no estaba aspirando a regidor en el distrito, también se pusieron todita a uno a dejarlo fuera de la boleta. Le armaron su campaña, le quitaron la senaduría, han continuado con su campaña y le dieron uno de los cargos lo más difícil del gobierno, que no es porque ella no tenga capacidades, sino porque los intereses que hay ahí son tantos y es tanta la mano dura que hay que tener para usted conseguir resultados, que no hay forma de usted quedar bien con la población. Entonces, a mí eso me parece sospechoso, a mí no me parece que eso haya sido casual, ni haya sido casuístico. Para mí que ella por alguna razón la ven con demasiado luz y la quieren eliminar temprano del proceso. Bueno, pero ella no se ha dejado eliminar temprano. Pero porque yo tampoco me quiero entrar ahí, Abril. No, pero yo sí. Pero yo sí. Pero está bien, esa es tu posición. Yo tengo otra lectura. Sí, mi lectura con eso, y Abril aquí mismo lo ha establecido, era la estrategia del PRM de llevar a Luis con más de un 60%, y esos 2%, 1% y pico que le podía aportar Alianza País fue lo que significó sacrificar esa curul en el Distrito Nacional, para muchos la más importante. Sí, pero le dieron al papá, le no, dieron lo al que hermano, pasa fue que hubo una mala estrategia comunicacional del partido. Como el partido no definió eso temprano, como dicen, cuando falta información, eso se llena con especulación. La propia Faride la vimos publicando en las redes sociales, haciendo un acto en el Congreso en el que recibió poco apoyo de sus compañeros, solo con a su padre al lado. Entonces, todo esto ocurrió porque a Faride no la sentaron temprano y le dijeron, mira lo que hay. Esta posición tuya se la vamos a dar a fulano y a ti te queremos para una institución dentro del gobierno central. Es una negociación que se pudo dar sin mayores traumas, pero al no comunicársele de manera oportuna, se dieron todos estos bandazos que al final le beneficiaron, porque Faride, que ha tenido sube y baja con el tema de la popularidad, tanto como senadora opositora, fue muy buena. Cuando llega su partido al gobierno, pues baja. Cuando ocurre este proceso, la victimizan y Faride sube. Porque gente que son enemigos férreos de Faride, de hecho, que la están criticando ahora como ministra de Interior y Policía, salió a defender a Faride, pero para atacar al PRM. Entonces, eso le dio un pico de popularidad, finalmente llega al ministerio. Pero yo insisto, fue una mala comunicación del PRM el que se hiciera todo este ruido, porque es una alianza. Los partidos pueden reservarse el 20% de cualquier candidatura en cualquier nivel. Yo lo que sí digo pero es... no de esa magnitud como lo hicieron con Faride. No, lo pueden hacer también, lo que tienen que sentarse con ella. ¿Por qué? Porque el dinero y la estrategia que se desplegó en torno a Guillermo Moreno era para llevar a Faride Raful a repetir en pero hay el una Senado. foto que yo le mandé a producción donde Guillermo Moreno mismo se burla. Eso que dice Linares de Tránsfuga, que aparecen cada 4 años, ojalá la consigamos, porque Guillermo Aunque está él es un descarado. aliado. Él mismo la publicó. No, es que Guillermo él mismo publicó una foto aquí saliendo de mi cueva como cada 4 años. Como yo digo. Yo quiero... Él mismo la publicó, como él sabía que lo estaba Que es un diciendo. error, que es un error Cada de 4 algunos años que sale, yo políticos. lo sostengo siempre. El usted hacerse, como dicen, el autobullying, eso hasta una coraza, un mecanismo de defensa. Sí. Porque él sabía que lo iban a decir. Sí, Lo dijo él pero mismo. una cosa es que a Paliza le hagan un meme y él lo suba de manera chistosa, un meme sobre él de manera particular por lo físico, que etcétera, que el tamaño, y él se lo goza, y qué bueno que es así, una muestra de buena autoestima, es la mejor arma contra el bullying. Pero otra cosa es que a usted se le critique un defecto, porque el que a usted, siendo financiado por el Estado Dominicano como un partido minoritario, y que usted ni siquiera sepa hacer oposición y que se aparezca cada 4 años, eso no es un chiste. Para usted replicarlo en las redes sociales como un meme, eso no es un meme, eso le luce al contrario, para usted no. Por eso la clase política tiene que tener cuidado con qué cosa Esa va a campaña de capitalizar. redes sociales No, fue jodona. ¿por qué? Fue una campaña Un complicada. trapo de esa. campaña. El descrédito de los actores en República Dominicana. Este señor, Guillermo Moreno, que se ha vendido como el paradigma de la honestidad de la República Dominicana, toda su vida, su familia, sus hijos, su esposa,
¿Quiénes le han dado su boronita? ¿Quiénes le han dado su educación, puesto público? El Estado dominicano. Desde siempre. Quiero pedirle al director para que ustedes observen qué es un tránsfuga. Director, ponerme eso, por favor, para que este pueblo entienda que el interés personal prevalece como modus operandi en este país. Es algo, señores, que no debemos de aceptar. Y a ese señor, ¿qué debemos de hacer? Sacarlo del escenario político. Interés partidario, partido político, interés de electores, tránsfuga, interés personal. Ese es el final de la... Usted ve como que parece una momia. Eso es Guillermo Moreno, una momia en este país. Desde